El uso de este video en otro canal, está completamente prohibido. Personajes, música e imágenes utilizados en esta historia no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Le recuerdo que esto solo es ficción, favor de retirarse del video si esta clase de contenido no es de su agrado, de lo contrario disfrútelo. El Supremo Sacerdote. Capítulo final. Historia que nunca fue. Tenemos curiosidad, ¿nos pueden contar algo sobre él? Expresaron su hambre por conocer cómo es que existe alguien más con el título de sacerdote, además el por qué esa deidad no se presentó en la reunión que tuvieron. ¿Qué quieren saber exactamente? Habló la bella Ángel que yacía al lado de su hermano. Preguntaría qué tan grande es su fuerza, pero prefiero no saberlo. Masculló el rubio que dudaba y analizaba qué preguntar con exactitud. Antes de quedar inconsciente pude ver la imagen de aquel hombre en mi mente, pero de una manera distinta, o al menos me dio esa sensación. La duda emergió y ese sentimiento se vio reflejada en sus palabras, palabras que no mentían porque después de dejar de lado ese sentimiento sus palabras mostraban seguridad. Inconsciente. Se cuestionó mientras que observaba a la persona más cercana a él, quien posicionaba la mirada hacia el cielo, tal vez en busca de saber cómo de una mejor explicación de su experiencia. Luché con él, pero no le logré siquiera tocarle, ahora me queda claro que solo estaba jugando. Prosiguió con su habla dejando rastros de asombro con sus declaraciones. ¿Qué? ¿Cuándo sucedió eso? Interrumpió exaltadamente el rubio. Antes de llegar a ese lugar pude tener un combate cuerpo a cuerpo con él. Explicó dejando aún más dudas en el destructor. Bueno, si a eso se le puede llamar combate. Comentó burlonamente provocando levemente a la Hakesin. Al menos lo hice, ¿no? Además estoy casi segura que alguno de ustedes tampoco habría salido bien librado con ese dios. Respondió, pero el gesto no desapareció en lo absoluto, es más, pareció que ella ya tenía en cuenta una respuesta como esa. Está en lo correcto, señorita, pero si hubiera sabido que se trataba de alguien tan importante como él, usted jamás hubiese aceptado un combate. Explicó dejando silenciada a la destructora que había quemado todo argumento. ¿Acaso me llamas cobarde? Ten en cuenta que sigues estando a mis órdenes. Vociferó cruzándose de brazos. Es más que normal que sientan temor hacia él y eso último que hizo les dejó bien en claro cuál es su posición. El otro ángel habló haciendo reflexionar a ambos destructores. En lo particular, me gustaría enfrentarle en un duelo amistoso. Reveló el rubio, quien sonrió pues al parecer se le había ocurrido una buena idea. Retrátese de retarle, hacer algo de esa magnitud sería una falta de respeto. Aclamó el ángel, quien miró seriamente a su discípulo. Entiendo, Whis, es solo que siento curiosidad. Contestó el dios ante el leve regaño que recibió por parte de su maestro. ¿Podrías contarme algo acerca de él? Algo que ninguno de tus hermanos se atreva a decir. Sé que los demás pedirán saber más acerca del supremo sacerdote, esa es mi única petición. La tonalidad de sus palabras cambió y en tono de súplica exigió aquello.
Hace tiempo existió un mortal, uno que deseaba que su universo prosperara y para que eso sucediera tendría que realizar un gran sacrificio. Como si tratara de recordar, aquel ángel guía relató lo que parecía ser el inicio de una historia. Creía que eliminando la mitad de la vida, aquellos afortunados que sobrevivirían a su extinción prosperarían porque de no ser así en un futuro los recursos se agotarían. Atentos escuchaban y ahora fue la hermana de aquel carismático ángel quien habló con esa sensual voz que ella posee. Aquel mortal se enteró de la existencia de unos peculiares accesorios, cada uno era capaz de realizar algo distinto. Whis explicó y poco a poco se iban revelando más detalles. Al final de cuentas logró lo que desde un principio había planeado, sin embargo al enterarse de que aquellos que perdonó se resignaban a prosperar quiso eliminar toda la vida para tal vez crear otra. La bella Tenshin siguió con lo que su hermano dejó a medias así revelando más detalles que resultaron interesantes para los destructores. El destructor de ese entonces era demasiado descuidado así que poco o nada le importaba las intenciones de tentar con la vida mortal, aunque esas gemas no contaban con la energía suficiente como para llenar a todo un universo pues solo una Kenshin cuenta con esa capacidad. Whis explicó resumiendo de una manera sencilla el cómo se llevaron a cabo aquellos hechos. Las leyes divinas han cambiado mucho a lo largo de la historia, cada vez se hacían más estrictas, entonces el supremo sacerdote intervino antes de que aquel mortal realizara lo que se proponía y su destino fue marcado teniendo el privilegio de ser eliminado por él. El timbre su seductora voz se apagó cuando por fin terminó con aquel relato que si bien era interesante eso no decía mucho sobre su persona. Pero eso no dice nada en especial, exclamó el rubio después de una pequeña pausa que no encontró algo en especial. La presencia de ambos aquí dice mucho, si eso jamás hubiera ocurrido hay una alta probabilidad que ustedes no existieran hoy en día. La respuesta que dio Whis iba con toda la intención de poner a pensar a los Hakashins. Un vago y borroso recuerdo emergió desde lo más recóndito de su memoria, el blanquecino y el plata fue lo que se dejó ver tiñendo el cabello de aquel hombre, la confusión nació en ellos porque en su perspectiva observaban cómo ese hombre cargaba a ambos entre sus brazos, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué ese hombre mostraba un pequeño afecto hacia ellos? Dos figuras más se presentaron en la escena, el rubio destacaba en una de las mujeres, mientras que el carmesí destacaba en la otra, ambas portadoras de una belleza y cuerpos envidiables, se les hizo un nudo en la garganta porque a duras penas lograron recordar quiénes eran aquellas mujeres, el temblor emergió en el cuerpo de las deidades, mostrando el poco control que tenían sobre ellos mismos en estos momentos. Este niño es nuestro hijo, señaló la rubia al recién nacido. Su nombre es Berel, concluyó y el sacerdote solamente asintió. Ella es nuestra hija, señor, dijo la pelirroja acariciando el cabello de la pequeña. Como es hija de un dios, decidí que el nombre que llevaría sería Ciris. Balbuceó con tranquilidad, aquella calma fue contagiada a los pequeños que poco a poco iban cerrando sus párpados. El plata tiñó la retina de ambos destructores, un ligero cambio se dio en su apariencia y la cabellera de aquellos dioses se erizaron notablemente mientras que agarraban otra tonalidad, el carmesí de Ciris se convirtió en un rosa que desprendía energía divina, lo mismo ocurrió con Berel y el rubio platinado adornaba su cabello.
Empezaban a experimentar algo más que la hostilidad que solían desprender por ser un Hakushin, un sentimiento lleno de nostalgia y tal vez una ligera felicidad y admiración hacia aquel sacerdote, al igual que un pequeño rencor por notar la poca importancia que tenían ellos para la vida del sacerdote. El pensar aquello les comenzaba a frustrar, pero ahora era el momento para aplicar las enseñanzas de sus maestros, y un comportamiento como ese no sería bien visto en un dios de la destrucción. Padre. Susurraron al mismo tiempo y ahora fue donde igualmente se dieron cuenta que ellos compartían más que un simple oficio. ¿Por qué? Fue la única incógnita con la que silenciaron su habla para después centrarse en sus maestros, quienes demostraron solidaridad con ellos. Supondré que han venido por el mismo motivo que nosotros, dijo Whis llevándose la mirada de su discípulo, que se encontró confundido. Espera. ¿Qué has dicho? Exaltado cuestionó porque no se esperó ese comentario del que es su maestro y solo fue de algunos segundos para que lograra comprender el comentario de Whis. ¿Por qué están buscando al supremo sacerdote? Phyllis habló llevándose la mirada hostil del destructor que acompañaba a Margarita. Ese asunto no es de tu importancia, niña, dijo el robusto hombre, causando la molestia de la Hakushin. Cuida más el tono con el que te diriges hacia mí, idiota. No se quedó callada y contestó el comentario prepotente del destructor con el mismo tono. Calma, Phyllis. Colocó su mano en el hombro de su hermana con tal de tranquilizar el temperamento que ella poseía, ya que no permitiría que se iniciara una pelea innecesaria. Aún me pregunto, ¿cómo es que llegaron precisamente aquí? Se expresó el rubio, captando las miradas de los ángeles. Bueno, eso tiene una explicación, contestó Margarita, dejando con intriga al rubio. ¿En serio? ¿Cuál sería esa explicación, señorita? Ella sonrió ante la doble pregunta del dios y se quedó callada por unos instantes, mismos que no afectaron en lo absoluto el relajado ambiente que se sentía en el lugar. Nosotros le dimos las coordenadas exactas para llegar hasta aquí. Aquella revelación llegó a causar intriga en la Hakushin, quien incrédula escuchaba como su maestra decía tales palabras. ¿Por qué hiciste eso, Vados? Phyllis quería indagar en esos motivos que la Tenshin tuvo para hacer esa acción. Simple, hay una razón para ello y esa razón se encuentra ahí adentro. Señaló con su dedo índice la cabaña que había en el sitio. El rechinar del madero hizo eco por la sala mientras que se adentraban. Lujosos muebles y demás objetos hacían que esa sala no se viera tan vacía. Hicieron lo que los gemelos indicaron y tomaron asiento. Posteriormente se recargaron en uno de los sillones de la sala, mientras que los seres de testa azulada esperaban con paciencia a que sucediera algo, caso contrario a los destructores, quienes por cada vez segundo que transcurría su paciencia se agotaba. Creyeron que estaban imaginando algo porque poco a poco un peculiar sonido iba llegando a sus sentidos. Parecían ser gotas, pues el ruido que aquel líquido hacía al chocar con el piso era inconfundible. Saber que al menos había alguien ahí les tranquilizó momentáneamente. Ahora solo habría que esperar un poco más. En la perspectiva de los seres de testa azulada, esta situación llegaba a resultar algo graciosa, pues fueron pocas las ocasiones en las que vieron comportarse de esta manera a sus discípulos.
Aquel ruido cesó y el silencio parecía que iba a reinar por segunda vez, sin embargo unos pasos alertaron a las deidades que se encontraban en la sala, lentamente los pasos fueron haciéndose más intensos a tal punto que solo esperaban su presencia para hacer reverencia, ya no se podía negar la presencia del sacerdote, pues esa retina tan fría les apuntaba. El anillo que ya hacía en uno de sus dedos destelló y al instante una tela oscura comenzó a cubrir el dorso desnudo del dios, misma que se fue extendiendo a las zonas que no eran visibles a causa de la blanca toalla que rodeaba su cintura para abajo. Aquellos que se encontraban reposando se levantaron e hicieron reverencia hacia el sacerdote, que miraba con normalidad esta acción. Pueden levantarse. Ahora su voz era otra a la que recordaban, pues esta vez la serenidad se transmitía a través de sus palabras. Hicieron lo pedido y observaron cara a cara al ser enfrente suyo. Sé el motivo de su visita, por favor tomen asiento. Sin dejarles pronunciar nada, él ordenó amablemente. Supondré que han venido por el mismo motivo que nosotros, dijo Whis llevándose la mirada de su discípulo, que se encontró confundido. Espera. ¿Qué has dicho? Exaltado cuestionó porque no se esperó ese comentario del que es su maestro y solo fue de algunos segundos para que lograra comprender el comentario de Whis. ¿Por qué están buscando al supremo sacerdote? Cyrus habló llevándose la mirada hostil del destructor que acompañaba a Margarita. Ese asunto no es de tu importancia, niña, dijo el robusto hombre causando la molestia de la Hakesin. Cuida más el tono con el que te diriges hacia mí, idiota. No se quedó callada y contestó el comentario prepotente del destructor con el mismo tono. Calma, Cyrus. Colocó su mano en el hombro de su hermana con tal de tranquilizar el temperamento que ella poseía, ya que no permitiría que se iniciara una pelea innecesaria. Aún me pregunto, ¿cómo es que llegaron precisamente aquí? Se expresó el rubio captando las miradas de los ángeles. Bueno, eso tiene una explicación, contestó Margarita dejando con intriga al rubio. ¿En serio? ¿Cuál sería esa explicación, señorita? Ella sonrió ante la doble pregunta del dios y se quedó callada por unos instantes, mismos que no afectaron en lo absoluto el relajado ambiente que se sentía en el lugar. Nosotros le dimos las coordenadas exactas para llegar hasta aquí. Aquella revelación llegó a causar intriga en la Hakesin, quien incrédula escuchaba como su maestra decía tales palabras. ¿Por qué hiciste eso, Vados? Cyrus quería indagar en esos motivos que la Tenzin tuvo para hacer esa acción. Simple, hay una razón para ello y esa razón se encuentra ahí adentro. Señaló con su dedo índice la cabaña que había en el sitio. El rechinar del madero hizo eco por la sala mientras que se adentraban. Lujosos muebles y demás objetos hacían que esa sala no se viera tan vacía. Hicieron lo que los gemelos indicaron y tomaron asiento. Posteriormente se recargaron en uno de los sillones de la sala, mientras que los seres de tez azulada esperaban con paciencia a que sucediera algo, caso contrario a los destructores, quienes por cada vez segundo que transcurría su paciencia se agotaba. Creyeron que estaban imaginando algo porque poco a poco un peculiar sonido iba llegando a sus sentidos. Parecían ser gotas, pues el ruido que aquel líquido hacía al chocar con el piso era inconfundible. Saber que al menos había alguien ahí les tranquilizó momentáneamente. Ahora solo habría que esperar un poco más.
En la perspectiva de los seres de testa azulada, esta situación llegaba a resultar algo graciosa, pues fueron pocas las ocasiones en las que vieron comportarse de esta manera a sus discípulos. Aquel ruido cesó y el silencio parecía que iba a reinar por segunda vez. Sin embargo, unos pasos alertaron a las deidades que se encontraban en la sala. Lentamente los pasos fueron haciéndose más intensos a tal punto que solo esperaban su presencia para hacer reverencia. Ya no se podía negar la presencia del sacerdote, pues esa retina tan fría les apuntaba. El anillo que ya hacía en uno de sus dedos destelló y al instante una tela oscura comenzó a cubrir el dorso desnudo del dios, misma que se fue extendiendo a las zonas que no eran visibles a causa de la blanca toalla que rodeaba su cintura para abajo. Aquellos que se encontraban reposando se levantaron e hicieron reverencia hacia el sacerdote, que miraba con normalidad esta acción. Pueden levantarse. Ahora su voz era otra a la que recordaban, pues esta vez la serenidad se transmitía a través de sus palabras. Hicieron lo pedido y observaron cara a cara al ser enfrente suyo. Sé el motivo de su visita, por favor tomen asiento. Sin dejarles pronunciar nada, él ordenó amablemente. Es un honor tenerle de frente, señor. Ciris habló llevándose otra forma de verle de su progenitor. La simpatía se le notaba, sin embargo si creía que con eso bastaba para que ser de su agrado se equivocara demasiado. Cada duda fue resuelta por él y en todo momento fue directo, pues el conversar este tipo de situaciones nunca fue lo suyo, aunque comprendía que tal vez debía de dar alguna clase de explicación a sus hijos. Aún así, todo aquello que concluyó en una respuesta alargaba más la conversación que mantenían desde el respeto. Bueno, así debía ser, porque desde cierto punto el Peliplata les permitió agarrar un poco de confianza con él. Después de todo era su padre. Mi madre en una ocasión tu nombre, pero el que me dijo no parecía en nada con el que te nombran todos. Habló aquel robusto hombre que poseía ligeramente más similitud con su padre que sus dos hermanos. Sí, bueno, Fasa solía llamarme por el nombre que me proporcionaron mis padres, sin embargo me gusta más el nombre Goku que Kakaroto. Dijo acomodándose en el mueble, porque espacio era lo que sobraba después de la partida de los hijos de Daishinkan. ¿Cuál fue la razón por la que te alejaste de nosotros? Una pregunta más resonó en la sala, misma cuestión que se hacían cada uno de ellos, pero solo fue uno se atrevió a realizar. Hay diversos motivos que me impedían poder verlos con continuidad, pero siempre he estado al pendiente de su crecimiento. Respondió el Peliplata sin titubear. Ahora me tocará supervisar su trabajo, y si algún día llegarán a cometer alguna falta, también me tocará juzgarlos con todo el peso de la ley. Hizo una pequeña pausa antes de proseguir con su palabreo. Vigilar la actividad de los 12 universos es mi trabajo, además de eliminar toda anomalía que aparezca en cualquier universo. Concluyó con aquella frialdad de que entonó sus palabras aquel día en el que deshizo de aquel destructor rebelde. No tuvieron de otra que tomar muy en cuenta la advertencia de su padre. Harían todo lo posible para que él se sintiera orgulloso de ellos y darían todo de sí para que eso se hiciera realidad. Ahora solo queda un camino largo por recorrer, y rendirse para lograr su nuevo objetivo no es una opción. Fin.